Capítulo 7. XXXX. Soldado intruso. Perdone mi interrupción. Mensaje urgente para los generales de brigada. General de brigada Setour. Sí, usted. ¿Cuál es el código? Soldado intruso. Señor. El código es: el Reich está por encima de todo. General de brigada Setour. Ah, entonces está hecho. Gracias, eso es todo. General de brigada Rudersdorf. Magnífico. Ministro de Hacienda, Setour. Rudersdorf. ¿Qué significa todo esto? General de brigada Setour. Esto significa, queridos amigos, que nuestro plan de destruir el cuartel general del ejército republicano en el frente del Rin con una nueva Wunderwaffe ha tenido éxito. A día de hoy, los franceses no son más que una turba desorganizada y nuestras propias fuerzas han comenzado a avanzar para rodearlos y derrotarlos. General de brigada Rudersdorf. Como puede ver, sus preocupaciones sobre el estado de la guerra tras el ataque republicano a Arene, aunque bien intencionadas, eran infundadas. Le pedimos disculpas por ocultar el hecho de que detuvimos nuestro avance solo para prepararnos para esto, pero después de que el enemigo logró localizar los movimientos de la división en Arene, el secreto fue fundamental para el éxito de la operación Chokiawe. Ministro de Asuntos Exteriores. Si habéis destruido el cuartel general de Franco y si os disponéis a acercar al ejército, perdonadme si me equivoco, pero no está la guerra prácticamente ganada. Deberíamos empezar con mi Estado Mayor a redactar el tratado de paz. Brigadier General Setour, no es prudente tentar a la suerte de esa manera, ministro. Hemos recibido informes preocupantes que indican que la República podría tener sus propias superarmas mágicas. Pero no se preocupe. Se han tomado precauciones contra tal eventualidad y el oficial a cargo en el frente tiene toda mi confianza. En cuanto al tratado de paz, estoy seguro de que usted sabrá de esos asuntos mejor que yo. Extractos de las actas de una reunión nocturna entre el general de brigada Hans von Setour, el general de brigada Kurt von Rudersdorf, el canciller del Reich y varios ministros, el 25 de mayo de 1925. XXXX. Coronel Drake. Usted y su unidad deben desplegarse de inmediato, volar a través del estrecho de Dodovir y dirigirse directamente al Rin. Los imperiales desplegaron otra de sus armas de pesadilla, y ahora el ejército de Franco se está derrumbando después de que su cuartel general fuera destruido de alguna manera sin que nadie se diera cuenta de que los imperiales se estaban escabullendo de sus líneas. Las fuerzas del rey se han aprovechado de ese desastre, obviamente, y nuestra gente en París nos dice que la mayor parte del ejército republicano está a pocas horas de ser aniquilado por completo. Si eso sucede, el imperio será prácticamente imparable. Por lo tanto, se ha decidido que el rey no se pondrá de pie y se uniera a la guerra en serio. Su unidad tendrá el honor de dar el primer golpe y anunciar ese hecho a nuestro enemigo. Tu objetivo es el cuartel general de vanguardia del ejército imperial. Las transmisiones interceptadas indican que se ha localizado al líder local de los activos de la división y desplegados en el campo. Aparte de lo que haya acabado con el cuartel general de Franco, también han desplegado dos tipos diferentes de supersoldados en el Rin. Los magos furtivos que derribaron a Oxford y una especie de monstruos antiinfantería que destrozan tanques como si fueran papel. Si te encuentras con lo segundo, huye. Si te encuentras con lo primero será recordado. Se adjuntan los detalles de su misión. Tenga en cuenta que la adquisición de información es tan importante, si no más, que evitar la destrucción del ejército de Francois. Incluso si logramos cambiar las cosas esta vez, no significará nada si no podemos evitar que los imperiales lo vuelvan a hacer. Además, aunque no tenemos detalles, sabemos que Delugo ha puesto en marcha una especie de operación desesperada, de última hora. No esperamos mucho de ella, teniendo en cuenta lo que ocurrió la última vez que los franceses intentaron hacérselos listos, pero estad atentos. Por el rey y la patria. Extractos de las órdenes de despliegue recibidas por el coronel Isaac Dustin Drake, Fuerzas de Magos Aéreos de Albish, el 26 de mayo de 1925. XXXX. 26 de mayo de 1925, búnker del Mando Central Imperial en el frente del Rin. Hasta ahora todo iba según lo previsto. Unidades republicanas enteras se estaban rindiendo, con su moral ya golpeada por las semanas de ser rechazados por las tácticas ocultas de armas combinadas del ejército imperial, seguidas por la ominosa pausa durante la cual el imperio se había preparado para la operación Chokiawe, y luego el repentino silencio de sus cuarteles generales acompañado por el desencadenamiento de los Werwolf.
En un caso notable que probablemente terminaría en los libros de historia, un regimiento entero de infantería de Francois había disparado a la mitad de sus propios oficiales antes de liberar a un soldado imperial que habían tomado cautivo unos días antes. Le devolvieron sus armas y luego se rindieron rápidamente ante él antes de entregarle una radio y pedirle que llamara a sus amigos y les pidiera que no los mataran a todos. Muchas gracias. El coronel Erich von Lerchen sabía que esto no era cobardía, sin importar cómo algunos quisieran verlo. Estos hombres simplemente habían sido empujados al punto de quiebre por los repetidos fracasos de sus líderes para resolver la crisis presentada por los supersoldados de la División Y. Una cosa era que un patriota diera su vida en defensa de su país, y otra muy distinta era morir inútilmente después de que la batalla y la guerra ya se habían decidido. La transmisión del imperio en todas las frecuencias, anunciando que las ofertas de rendición serían aceptadas de acuerdo con las leyes de la guerra, recordando perpetuamente a los franceses que la pesadilla que los rodeaba podría terminar si tan solo lograban dejar en claro su capitulación, también había ayudado. Algunos todavía estaban dispuestos a luchar hasta la muerte o demasiado asustados por los Werwölfe como para arriesgarse al cautiverio, pero eran un número comparativamente pequeño. El mapa que se actualizaba con frecuencia frente al Lerchen mostraba que el cerco estaba casi completo y, cuando así fuera, los comandantes republicanos restantes no tendrían más opción que rendirse o arriesgarse a ser fusilados por sus propios hombres. Fue un ejemplo clásico del arte de la guerra, que pasaría a la historia aunque fuera necesario censurar todos los detalles sobre los Untoten y los Werwölfe. Sí, todo había ido bien durante las pocas horas que habían transcurrido desde que había comenzado la operación Shokiawe, lo que significaba que el estrés de Lerchen seguía empeorando mientras esperaba lo que su pesimismo le decía que era el momento inevitable en que esto dejara de ser así. Cuando finalmente llegaron las malas noticias, fue casi un alivio. Coronel Lerchen, gritó uno de los oficiales de radio, los Seikons han sido avistados. Ah, allí estaba. ¿Cuántos? Preguntó. Seguimos recopilando datos, pero seguramente más que los que escaparon de Arene. Mierda. Eso no era bueno. Habían esperado que la República hubiera gastado su carta del triunfo en el intento fallido de matar a de Gurechaf y arrasar Arene. En cambio, como habían temido, ese grupo había sido simplemente la vanguardia. ¿Dónde están? Los Seikons habían atacado a las unidades imperiales que se movían para rodear al ejército republicano por el flanco a su llegada, asumiendo que habían volado aquí en línea recta, debían haber venido directamente desde Parisei, y Lerchen se estremeció al pensar en la división y trabajando en Berún. Obtener una imagen clara era difícil, pero en resumen, no era buena. La evaluación de la división y sobre los supersoldados de la República había sido acertada. Los Seikons estaban lanzando el tipo de hechizos que normalmente requerían que escuadrones enteros de magos trabajaran juntos. Se movían por todo el campo de batalla para ayudar a aliviar la presión sobre las asediadas tropas republicanas y se encogían de hombros ante el fuego antiaéreo como si fuera una lluvia suave. En teoría, un calibre más pesado podría ser capaz de derribarlos, pero eso era más fácil de decir que de hacer. Como era de esperar, los franceses se sentían alentados al ver a guerreros angelicales acudiendo en su ayuda en su momento más desesperado. El colapso de su cadena de mando los había destruido casi por completo, pero ahora que no necesitaban seguir corriendo a morir, los oficiales del frente comenzaban a comunicarse entre sí. Lerchen miró al reloj. Los Seikons sin duda habían volado hasta allí directamente desde donde la República los había escondido en medio de su ciudad capital a toda velocidad, pero aún así, solo quedaban un poco menos de 2 horas de noche. E incluso si tuvieran más tiempo, 10 Untoten contra un número superior de Icons era una propuesta perdedora según el análisis de la División Y. Si todas las alas de magos que seguían luchando se concentraban en los Icons para abrumarlos, entonces tal vez podrían ganar, pero las bajas serían atroces. Lo que significaba que era hora de hacer su trabajo, dar la orden que esperaba no tener que dar desde que la caja que el mayor de Gurechaf había enviado como seguro había llegado. Transmitan la siguiente orden, dijo a los oficiales de radio. Todas las unidades del proyecto deben retroceder a mi posición para reabastecerse antes de un redespliegue inmediato. Todas las comunicaciones estaban cifradas, pero no estaba de más ser cauteloso y mantener la orden lo más vaga posible. Además, cuanto menos supieran los soldados imperiales la verdadera naturaleza de los Untoten, mejor. Mantenerse al tanto de los rumores sobre los Werwölfe era bastante difícil. En lo que respecta al soldado promedio que los vio luchar, eran supersoldados creados por un programa de investigación militar clasificado. Su apariencia de pesadilla era el resultado de un hechizo de ilusión destinado a fines de intimidación, y los detalles estaban por encima de tu nivel salarial, así que sigue adelante, soldado. El paquete de seguro que le había enviado el mayor contenía 10 frascos pequeños.
En la carta que lo acompañaba, de Gurechaf había dejado en claro que no estaba contenta con la perspectiva de darles drogas de combate a los vampiros, y Lergen tampoco podía decir que estuviera contento con eso. Las regulaciones imperiales proscribían el uso de tales sustancias para los soldados normales, excepto en situaciones muy particulares. Aunque se había hablado de retirarlas a medida que la guerra se prolongaba, todavía no se había hecho nada, y por buenas razones. Aún así, a juzgar por las notas de investigación que también se incluían con los frascos, podía esperar buenos resultados de este suero en Lossinacht. XXXX. 26 de mayo de 1925, el frente del Rin. Grant sabía que la República había empezado a llamar a los Werwolf los demonios del Rin. En realidad, era un nombre tan apropiado como cualquier otro. El Rin era un infierno creado por manos humanas, y también lo eran los monstruos Werwolf creados por el ingenio de la humanidad. Me pregunto si los demonios del infierno también quieren que el sufrimiento que los rodea termine. Teniendo en cuenta las historias de que una vez habían sido ángeles arrojados por rebelarse contra Dios, tal vez ese fuera el caso. Al mismo tiempo, sin embargo, Grant no podía imaginar que el infierno fuera peor que el frente del Rin. Después de todo, en el infierno solo había almas condenadas, mientras que la guerra consumía a todos, pecadores e inocentes por igual. Tal vez fuera cruel, pero estaba ordenada. Y esto era una locura. Al principio, el ejército republicano había aplaudido su liberación cuando llegaron los Eikons, pero la mayoría de esos aplausos pronto se habían desvanecido. Las voces de los Eikon resonaban en el campo de batalla, llamando a todos los verdaderos hijos de Francois a mantenerse firmes contra las viles herejías del imperio. Y cuando eso no era suficiente, no parecían dudar en disparar contra las unidades republicanas que seguían retirándose, incluso cuando hacerlo para reagruparse con otras unidades era claramente la mejor opción táctica. Grant no iba a decir que los Eikons estaban matando a más republicanos que imperiales, pero aún así era espantoso de presenciar. Por eso ahora se enfrentaba a uno de los falsos ángeles de Francois, con un grupo de soldados aterrorizados de 2 países detrás de él. Los soldados imperiales habían estado escoltando a una compañía de sus homólogos de Francois para que salieran del caos después de que se rindieran cuando los Eikon comenzaron a dispararles indiscriminadamente, matando a prisioneros y captores por igual. Grant lo había visto suceder desde lejos, y antes de que su mente se diera cuenta de lo que estaba haciendo su cuerpo, había cubierto toda la distancia y estaba huyendo al guerrero volador, tratando de desviar su atención de los hombres que estaba masacrando. Maravilla de maravillas, había funcionado. Si el supersoldado Francois se hubiera quedado en el aire y lo hubiera bombardeado con hechizos, Grant no habría tenido forma de contraatacar. En cambio, el Eikon había bajado para luchar contra él cara a cara. Pero estaba claro que la cordura del Eikon era, en el mejor de los casos, cuestionable. Había incontables objetivos más valiosos que este grupo de soldados de infantería. ¿Qué había hecho la República con esos hombres para deformarle la mente de esa manera? Grant había visto muchas cosas durante su estancia en la División I, pero nunca nada parecido. Era como si los Eikon hubieran abandonado toda razón, toda lógica, en favor de un fanatismo retorcido que debería haber quedado en el basurero de la historia siglos atrás. Sus sentidos sobrenaturales le gritaban que algo andaba mal con el ser que tenía delante, como un animal enfermo que nunca se recuperaría de su enfermedad y que necesitaba ser sacrificado antes de que propagara su plaga al resto del rebaño. «Es hora de morir, monstruo», proclamó Eikon con voz absolutamente segura de sí misma y llena de odio. «No perteneces a este mundo». «Ambos somos monstruos», respondió Grant, sintiendo la forma antinatural en que su boca se movía para acomodar las palabras humanas. «Pero al menos no mato a mis propios aliados. Victorious aut mortis. Los verdaderos soldados de Dios triunfan o perecen. Se han rendido. Eso significa que están bajo la protección de las leyes de la guerra. No hay más leyes que la palabra de Dios, y yo soy uno de sus santos caballeros». «¿Un caballero sagrado?», se rió Grant, conteniendo la rabia que sentía hasta que llegó el momento de desatarla. Había visto de lo que eran capaces los Eikon y necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir, y hacer que el enemigo se enfadara demasiado para pensar casi siempre era un buen plan. ¡Qué tontería! No eres más que un usurpador, un ídolo falso. Un Eikon. Yo soy su palabra. Yo soy su ira. Yo soy su juicio. Eres un ocluso que entregó su alma a cambio de poder. Y por lo que parece, te estafaron en el trato. El Eikon cargó contra él, blandiendo una espada llameante casi del tamaño de un hombre sobre su cabeza. Grant le disparó con su ataque a distancia. La explosión de su tercer ojo se estrelló contra la armadura del pecho del Eikon, pero solo la abolló.
El Leicon apenas se tambaleó por el impacto, y Grant se movió para enfrentarlo de frente, con espadas saliendo de sus antebrazos sin necesidad de pensar conscientemente. Sus espadas abrieron profundas heridas en la armadura de Leicon, pero no lograron penetrarla. Mientras tanto, el golpe de Leicon dio en el blanco, y Grant quedó casi ciego de dolor cuando su brazo izquierdo golpeó el barro. Absurdamente, su primer pensamiento fue que tenía que recuperarlo, pero no volver a colocarlo. No podían arriesgarse a que la República lo encontrara y aprendiera algo de él. Entonces el Leicon lo pateó en la espalda con suficiente fuerza para romper algo dentro de él y cayó al barro. Mientras luchaba por darse la vuelta, vio a Leicon elevándose sobre él, con su espada llameante en alto. «Pide misericordia, monstruo», le dijo. «Pide perdón al Señor, para que Él limpie tu alma manchada en el purgatorio». Grant se obligó a reír. «¿En serio? ¿Otra vez?» Los Leicon no habían aprendido nada de Arene. «Soy un hombre lobo», respondió. «Nosotros no mendigamos, nosotros cazamos». Saltó hacia Leicon, pero este se apartó con desprecio y lo golpeó en el pecho con la guarda de su arma. Su toque envió una nueva explosión de dolor a través de los centros de dolor del hombre lobo, y cayó de espaldas en el barro, retorciéndose incontrolablemente. No era tanto el dolor lo que molestaba a Grant. Ser destrozado por proyectiles de artillería había dolido mucho más, al igual que el rito de la unión. Era la impotencia, ya que su cuerpo se negaba a moverse según su voluntad. El control perfecto de su carne transformada le fue arrebatado por los encantamientos del arma de Leicon. Así se habían sentido los soldados de François a los que se había enfrentado. Probablemente. Bueno, en ese caso, difícilmente podría morir con menos valentía que los pocos que no habían intentado huir de él. Grant miró a Leicon, desafiante. Su factor de curación ya estaba surtiendo efecto, pero podía sentir que pasaría demasiado tiempo antes de que pudiera volver a moverse. «Entonces podrás arder en el infierno junto con el resto de tu miserable especie», escupió Leicon. Luego, el sol desapareció detrás de nubes oscuras. La temperatura se desplomó y las áreas de barro húmedo se congelaron. «¿Qué es esto?», preguntó Leicon, mirando hacia arriba con sorpresa. Como en respuesta, un misil con forma humana descendió del cielo, gritando como un alma condenada y estrellándose contra Leicon, enviándolos a ambos a estrellarse contra el barro. El untote, que en eso consistía la salvación de Grant, se había quitado la máscara de gas. Tenía la boca bien abierta, dejando al descubierto sus colmillos extendidos en una boca cubierta de sangre. Sus ojos eran dos esferas del negro más puro y su rostro estaba contorsionado en una expresión de éxtasis depredador que no tenía cabida en un rostro humano. El vampiro atacó a Leicon, destrozando su armadura dorada con garras envueltas en una luz negra antes de morder la garganta expuesta y atiborrarse de la sangre de Leicon. El supersoldado Franco luchó, cada vez más débil a medida que su sangre vital se agotaba, y luego dejó de moverse por completo, su cuerpo se aflojó. En la muerte, Grant se descubrió que Leicon parecía mucho menos impresionante y mucho más como otro cadáver tirado en el barro del Rin. Cuando el untote terminó de comer, dejó caer el cadáver y se dio la vuelta, dejando que Grant viera su rostro. En él solo quedaba un leve atisbo de razón, asediado como estaba por la alegría salvaje y el hambre bestial. Por primera vez desde el rito de la unión, Grant sintió algo parecido al miedo, pero se obligó a mantenerse firme. Mostrar miedo a un depredador siempre era un error. Por un momento, el vampiro sostuvo su mirada, luego se fue, volando en busca de más ángeles impostores para matar. Grant se dejó escapar un suspiro tembloroso. Entendió por qué el coronel Lergen había decidido arriesgarse a entregar la Endlosenach a los Untoten, especialmente después de luchar contra un Leicon, pero eso había sido un riesgo considerable. Estaba feliz de no ser un mago aéreo imperial por más tiempo. La mirada en los ojos de los Untote había hecho dudar de que pudieran distinguir entre amigos y enemigos mientras estaban bajo los efectos del suero. «¿Tú?», le preguntó al que llevaba la insignia de capitán en el uniforme, «¿cuál es la designación de tu unidad?». Había que reconocerle el mérito al hombre. Se las arregló para decírselo sin dudarlo un mínimo, a pesar de estar frente a una monstruosa máquina de matar de más de 2 metros de altura y de haber presenciado como un vampiro enloquecido derribaba a un ángel. Grant se memorizó la información y luego le dijo: «Regrese a la retaguardia con sus prisioneros, capitán, y asegúrese de que se mantengan separados del resto». Su mirada recorrió a los otros soldados, quienes temblaron cuando sus ojos inhumanos se volvieron hacia ellos. «Ninguno de ustedes debe hablar de lo que presenciaron hoy. Todo esto es información clasificada, y sabemos que los enemigos del Imperio tienen espías que buscan cualquier rastro de información sobre las Wunderwaffen». Habría sonreído si hubiera pensado que eso los tranquilizaría, pero sabía cómo luciría su sonrisa en esa forma, y ahora no era el momento para que se desmayaran de miedo.
También debéis prepararos para un cambio de misión muy pronto. El imperio aborrece el despilfarro y vosotros habéis demostrado vuestro valor una docena de veces solo hoy. Una vez que los hombres volvieron a ponerse en movimiento, Grants recogió su brazo amputado y los siguió, manteniendo la distancia para no hacerlos entrar en pánico. Todavía podría luchar, pero la mayor se las arreglaría si se enterara de que se había quedado en el campo después de una herida como esa cuando no era absolutamente necesario. Y con los Untoten oscureciendo el sol, solo un tonto podría argumentar que ese era el caso. Las nubes que oscurecían el sol a lo largo del Rin estaban iluminadas por el fuego y los relámpagos, mientras los Seikon luchaban contra los Untoten en los cielos. Era como caminar en medio de una tormenta sin lluvia, que se volvía aún más terrible por el constante estruendo de la artillería en la distancia. Los dioses del campo de batalla estaban luchando y, como siempre, eran los hombres mortales quienes pagaban el precio. Las fuerzas de ambos bandos huían de los enfrentamientos entre Icons y Untoten, sin siquiera molestarse en dispararse unos a otros. Esto le recordó a Grants el efecto que tuvo en la gente de Arene la propia confrontación del Mayor con los falsos ángeles. Cuando se enfrentaban a la visión de tales poderes luchando por encima de ellos, de repente las luchas entre simples mortales parecían demasiado insignificantes, incluso se habían estado luchando a muerte apenas unos momentos antes. Por su parte, Grants solo sintió asombro ante el espectáculo. No se parecía a nada que hubiera visto antes, se hizo que incluso la parte inhumana de él se sintiera inquieta, lo cual era diferente de tener miedo, y él debería saberlo, ya que había experimentado más que su cuota justa de terror alucinante durante su tiempo en el frente del ring como mago novato. Incluso mientras observaba, la parte del que había sido entrenada para hacer informes completos a sus supervisores en la división, y notó cómo se desarrollaba la gran batalla. Por lo que Grants podía ver y sentir, algunos de los Eikons estaban dando una mejor explicación de sí mismos que el que había visto masacrado como un animal, capaz de protegerse de la hechicería entrópica de los Untoten con escudos de luz resplandeciente. Si tuviera que arriesgarse a adivinar, diría que esos eran los supervivientes de la primera tanda de Eikons que habían atacado Arena y habían conseguido escapar del Mayor. Parecía que la República no seguía los rigurosos procedimientos de documentación que el Mayor había obligado a seguir a toda la división y, si sus prototipos eran mucho más fuertes que los creados más tarde, eso nunca sería aceptado en el castillo Schwarzstein. Los resultados que no se podían reproducir eran prácticamente inútiles, excepto como posibles nuevas vías de investigación. Pero la mayoría de los magos mejorados por Francois parecían ser del mismo calibre y de la misma cordura precaria que aquel con el que había luchado, y aunque lucharon con todas sus fuerzas contra los Untoten, no pudieron prevalecer y cayeron uno a uno. Eso era bueno, y aún así Grants no pudo evitar recordar las preocupaciones que el Mayor había compartido con él en las semanas posteriores al despliegue del Project W en el Rin, antes de la liberación eclipsada. ¿Qué pensaría alguien que no conociera la guerra, que no hubiera visto a los Eikons disparar contra sus propias tropas por atreverse a rendirse? Incluso en caso de victoria, esto tendría consecuencias. De eso Grants estaba absolutamente seguro. Lo que no sabía era cuál sería el alcance total de esas consecuencias. Bueno, al menos no era su trabajo lidiar con ese tipo de cosas. En ese momento, solo necesitaba asegurarse de regresar a salvo en menos piezas de las que tenía actualmente, junto con las unidades imperiales y republicanas. XXXX. El suero Endlosenhacht es un desarrollo del equipo que investiga el Proyecto. Si bien el proceso de creación de nuevas instancias del proyecto ha sido tan simplificado como se puede esperar razonablemente, el director presionó para que se investigara más a fondo la naturaleza y las habilidades de los Untoten, así como los medios por los cuales estos últimos podrían mejorarse. El Endlosenhacht es una de esas mejoras, y aunque se ha estado desarrollando durante mucho tiempo, al regresar de Arene, el director aceleró el trabajo en él en respuesta a la amenaza Eikon recién descubierta. Descubrimos al principio del desarrollo del proyecto que las habilidades de los Untoten se alimentan de sangre de mago. Pruebas más exhaustivas también indicaron que cuanto más poderoso es el mago, mayores son las energías que los Untoten pueden extraer de la misma cantidad de sangre. Dada la escasez de magos, se dio prioridad a encontrar un sustituto que permitiera a los Untoten luchar con todo su potencial con menos limitaciones logísticas. Si bien aún tenemos que perfeccionar un sustituto de sangre adecuado para sus necesidades nutricionales, al imputar la investigación realizada hasta ahora sobre la Demk Machine y pedirle sugerencias, obtuvimos la receta para el suero Endlosenhacht. El contenido exacto y el proceso de preparación del suero se pueden encontrar en el archivo Bluetooth 819, y se ha observado que comparte algunas similitudes con el proceso de creación del Cosmos Blood, de la misma manera que hacer una sopa es similar a hornear pan, para usar las palabras de uno de los alquimistas.
Una vez que la primera dosis estuvo lista, el teniente Serebryakov se ofreció voluntario para la prueba, y recibió la aprobación del director después de señalar que, dado los efectos esperados, solo se podía utilizar a alguien en quien se confiara absolutamente. Dado que incluso ella luchaba por resistir los efectos mentales del suero, a pesar de su cercanía y lealtad hacia el director, probablemente fue una buena idea. Enlosinach aumenta drásticamente las habilidades físicas y mágicas de los Untoten, dándoles acceso a hechizos equivalentes de gran poder entrópico. Desafortunadamente, también induce un estado similar a la furia frenética que se sabe que domina a los soldados no aumentados en el fragor de la batalla, que en sí mismo se ha comparado con el estado elevado de conciencia y alegría que puede resultar del uso de drogas. Los efectos de una dosis duran un poco más de 70 minutos, pero la duración puede aumentarse si el Untote se alimenta durante ese periodo, potencialmente hasta el infinito, aunque, por supuesto, esa posibilidad no se ha probado debido a la escasez de nuestras reservas de sangre de mago después de la campaña de Legadonian. Aunque el director desaprueba el daño mental que Enlosinach supone para su usuario, y está especialmente preocupado por la posibilidad de que los Untoten desarrollen una dependencia del suero, sus aplicaciones militares no pueden ser exageradas. Las capacidades de los Untoten de volar sin ser detectados es lo que los ha convertido en activos tan valiosos para el imperio, pero con Enlosinach pueden ser elevados a otra categoría por completo. Con la amenaza de que la República cree más Seikons para su uso en el frente occidental, se ha aprobado la producción de dosis adicionales de Enlosinach para su envío allí. Extracto de un memorando interno de la división y sobre el suero Enlosinach, 13 de mayo de 1925. XXXX. 26 de mayo de 1925, el frente del Rin. El coronel Isaac Dustin Drake, jefe de la familia Drake de magos albisanos, voló por los cielos sobre el frente del Rin y maldijo su suerte, a sus superiores, la incompetencia de la República franco y a los imperiales, sin ningún orden en particular. Los dos batallones de magos aéreos bajo su mando habían volado a través del mar en un tiempo récord, antes de lanzarse al sur para atacar la retaguardia de las líneas imperiales. Los espías de los servicios secretos habían logrado localizar el cuartel general imperial en el frente del Rin. Si atacaban ahora, tal vez, solo tal vez, podrían desorientar al ejército imperial lo suficiente para que las fuerzas de la República pudieran retirarse en algo parecido a un buen orden. Ese había sido el plan. Sin embargo, a juzgar por lo que escuchaban por la radio y las señales de maná absolutamente demenciales que detectaban a la distancia, las cosas claramente se habían descontrolado. Tan pronto como entraron en territorio imperial, los sistemas de detección de maná que cubrían el espacio aéreo los detectaron. Se encontraron con el primer grupo de interceptores a los pocos minutos de cruzar la frontera y, aunque los eliminaron rápidamente, el imperio se dio cuenta claramente de lo que estaba sucediendo y cuál era su objetivo. La unidad de Drake era la élite del reino. Sin embargo, cada uno de sus miembros descendía de una larga línea de magos gracias al hecho de que la influencia de la Inquisición en el reino había sido mucho menor que en el resto de Europa. Golpearon a los magos aéreos reunidos para detenerlos, confiando en la velocidad para alcanzar su objetivo antes de que el imperio pudiera reunir suficientes números para abrumarlos. Aún así, todavía sufrieron bajas, ya que los magos imperiales eran veteranos todos y cada uno, sobrevivientes del frente del Rin, que algunos ya llamaban el campo de batalla más brutal de la historia. Eran asesinos entrenados, a sangre fría, que usaban el mejor equipo que el ingenio del imperio podía proporcionar. Al menos era de día, así que los magos sigilosos del imperio no deberían estar activos, a menos que, susurrara una vocecita en el fondo de la mente de Drake, los imperiales hubieran estado fanfarroneando todo el tiempo sobre sus capacidades precisamente en caso de que ocurriera algo como esto. Esa voz se había vuelto mucho más insistente cuando, de repente, los magos imperiales se habían desvinculado y se habían retirado, dejándoles un camino despejado hacia su destino. Todos y cada uno de los instintos de Drake gritaban que esto era una trampa, pero no tenía más opción que seguir adelante. ¿Qué es eso?, gritó uno de sus hombres mientras hacían su aproximación final al objetivo. Una silueta humana flotaba frente a ellos. Solo una, justo encima de su destino. No siento ninguna señal de maná, dijo nervioso el segundo al mando de Drake, confirmando lo que los propios sentidos del coronel le habían dicho. Pensé que no podían desplegarse durante el día. Manténganse concentrados, hombres, dijo Drake, ignorando cómo la molesta voz en el fondo de su mente ahora gritaba se los dije. Incluso si este es uno de los magos sigilosos del imperio, sigue siendo solo uno de ellos, y sabemos que está aquí. Manténganlo en la mira y prevaleceremos. Con la ayuda de un hechizo de aumento óptico, Drake observó más de cerca al enemigo. Hasta el momento, el reino tenía poca o ninguna información sobre los magos sigilosos imperiales.
Cualquier cosa que pudiera obtener sería información invaluable en las batallas venideras. El mago imperial vestía una especie de uniforme de cuerpo entero, junto con una máscara de gas, y estaba mirando a Drake. Lentamente, como si quisiera asegurarse de que Drake pudiera verlo, el imperial levantó un pequeño tubo hasta su máscara de gas y lo introdujo en algún tipo de mecanismo. Por un momento, no ocurrió nada. Luego se sacudió violentamente, como una marioneta a la que le hubieran tirado de los hilos de repente. Ahora Drake podía detectar algo del mago sigiloso. No era una firma de maná. De hecho, se sentía muy parecido al opuesto. Solo intentar escanearla lo dejó sintiéndose como si estuviera nadando desnudo en un lago en invierno. Apagó a la fuerza el hechizo de detección y abrió la boca para decirle al resto de su unidad que tampoco lo intentara, cuando evada. Gritó Drake sin saber por qué, mientras vertía todo el maná que poseía en un movimiento repentino para alejarse de su posición actual y al mismo tiempo reforzar sus escudos tanto como podía. Algo enorme, negro y frío pasó por donde él acababa de estar, y cuando se giró para mirar atrás, huesos desmoronados y polvo cayeron en el viento, todo lo que quedaba de una docena de magos de élite de Albion, asesinados en el lapso de un latido, porque no habían reaccionado a tiempo. No se trataba de un hechizo óptico ni de ningún otro tipo del que Drake hubiera oído hablar. Era la muerte hecha patente, la inexorable entropía del universo puesta al servicio del imperio. El mero hecho de presenciarlo hizo que Drake sintiera como si el mundo entero se hubiera convertido en un lugar más frío y oscuro. Entonces se dio cuenta de que no era solo una sensación. El mundo se había oscurecido, porque el sol ahora estaba oculto por una espesa capa de nubes negras que aparentemente habían surgido de la nada. A eso se había enfrentado la Entente. Mierda. Parecía que el reino le debía una disculpa al consejero en exilio Avensol. Nadie podría haber hecho frente a esa clase de pesadilla. Ya viene. Gritó alguien. Una rápida mirada lo confirmó. El mago imperial estaba cargando directamente hacia ellos. La visión de un solo mago cargando contra 40 de los miembros de élite del reino debería haber sido ridícula, pero en cambio llenó de pavor el corazón de Drake. Dispersaos. Rugió. No le deis blancos agrupados. Sus hombres obedecieron de inmediato y dispararon al mago enemigo. Ninguno de ellos logró acertar. El imperial era demasiado rápido, sus movimientos eran demasiado aleatorios, se movía de izquierda a derecha, de arriba a abajo, con tanta rapidez que debía estar usando un hechizo para anular las fuerzas G o sus huesos se habrían convertido en sopa dentro de su uniforme. Y entonces se abalanzó sobre ellos y más hombres murieron, destrozados por hechizos de combate cuerpo a cuerpo que definitivamente no eran espadas de mago. El aire se estremeció con gritos, alaridos y la risa demente y escalofriante del mago imperial, que se volvió aún más siniestra por la máscara de gas que la amortiguaba. No podemos luchar contra ese monstruo, pensó Drake mientras intentaba, sin éxito, localizar la posición del mago imperial. Pero frente a tal despliegue de poder, su misión era incluso más importante que nunca. Al enviar su unidad aquí, el reino ya se había comprometido a entrar en guerra contra el imperio. Mantengan su atención, ordenó a sus hombres con severidad, sabiendo que estaba firmando su sentencia de muerte. Heather y yo vamos a por el objetivo. Hubo una serie de respuestas tensas y afirmativas, y luego los dos se lanzaron hacia abajo, reforzando sus escudos contra la corriente de fuego antiaéreo que casi de inmediato se dirigió hacia ellos. Simplemente destruir el centro de mando avanzado imperial no era suficiente. Por un lado, no había forma de estar seguros de que realmente mataría a la gente que estaba dentro, dado que los imperiales estaban seguros de haberlo fortificado lo mejor que pudieron. Por otro lado, incluso eliminar ese centro de mando avanzado no sería suficiente para cambiar el curso de la batalla. Tal vez se hubieran apuntado al cuartel general imperial en el frente, pero los superiores de Drake habían estado más interesados en paralizar a las Wunderwaffen del imperio y obtener tanta información sobre ellas como fuera posible que en ayudar a la república. Drake y Jeferi se abrieron paso a través de los guardias y entraron al búnker con sus escudos y espadas mágicas preparadas. Caminaron rápidamente por los estrechos pasillos subterráneos, preparados para cualquier cosa, pero, para su sorpresa, no encontraron más resistencia hasta llegar a su destino. Un escuadrón de soldados apuntaba con sus rifles a la entrada, cubriendo a un hombre con las marcas de coronel en su uniforme. Sus gafas brillaban bajo la luz eléctrica, lo que le daba un aspecto siniestro. Drake no podía sentir ningún maná de él, ni de nadie más en la habitación, y nadie llevaba el mismo uniforme que el mago sigiloso que atravesaba a sus hombres en los cielos. Aún así, la cautela lo detuvo. Desde el momento en que vio la posición de su objetivo en la información de la misión, se preocupó.
Estaba demasiado avanzado, no exactamente en la línea del frente, pero aún así mucho más cerca de lo que cualquier oficial de alto rango que se precie toleraría. No se le ocurría ninguna razón por la que fuera necesario en un ejército moderno, lo que significaba que, con toda probabilidad, la posición del búnker tenía algo que ver con las Wunderwaffen que el hombre que tenía delante había desplegado al otro lado del Rin. Armas que habían roto las líneas de Francois, destruido su cuartel general y estaban matando a sus hombres. El hombre que tenía delante no era un hombre común, de eso estaba seguro. Espera. Hombre. El informe para esta misión contenía todo lo que el rey no sabía sobre la división y, que, ciertamente, no era mucho cuando se trataba de hechos en contraposición a rumores y conjeturas. Pero había nombrado a Tanya de Gurechaz como la representante principal de la división y en el frente del Rin, y la responsable de la debacle de Arene. Y, a menos que Drake estuviera muy equivocado, Tanya era un nombre femenino. Tú no eres Tanya de Gurechaz, dijo, un tanto estúpidamente. Un hecho por el que debería estar agradecido, respondió el coronel en un albish ligeramente acentuado. El mayor tiene mucha menos tolerancia con los tontos que yo. Mayor. Drake se recuperó rápidamente de su sorpresa, con los engranajes mentales dando vueltas. Entonces usted es su superior. Mejor aún. Vendrá con nosotros, coronel. Tenemos muchas preguntas para usted sobre las Wunderwaffen y la división Y. Venga en silencio y no habrá necesidad de que sus subordinados mueran. El coronel se rió entre dientes, luciendo absolutamente indiferente y completamente despreocupado. Las preocupaciones de Drake se intensificaron. Si crees que te voy a decir algo de valor, entonces eres un verdadero idiota. Pero, de nuevo, ¿qué otra cosa debería esperar dada la razón de tu presencia aquí? Un ataque sorpresa en nuestra retaguardia, mientras estamos enzarzados en un combate con otro enemigo, sin siquiera la cortesía de una declaración formal de guerra después de todo este tiempo pasado, escabulléndonos en la sombra apoyando a nuestros enemigos. Supongo que este es el verdadero rostro del reino aliado, una hiena con una máscara de caballero. ¿Tienes alguna idea de lo que tu presencia aquí significará para tu país? ¿Para el mundo? Tendrás todo el tiempo para explicármelo más tarde, prometió Drake, ocultando su enojo por los insultos del coronel a su tierra natal. El rostro del hombre se contrajo en una mueca que era la viva imagen del desprecio imperial. No, no creo que lo haga. Deberías haberte quedado en tu isla. Sargento. Abran fuego. Drake sintió que Jeferi se tensaba a su lado, pero los dos se mantuvieron firmes. Habían mantenido sus escudos en alto todo el tiempo. Podrían haber sobrevivido a un proyectil de artillería, por lo que ningún escuadrón de infantería los derribaría. Esperen. Esas armas no se parecían a ningún modelo imperial que él conociera. Una vez más, los instintos de Drake le salvaron la vida, ya que se movió justo a tiempo para evitar ser alcanzado en el pecho por los rayos de luz cerúlea que brotaban de las bocas de las armas de los soldados en lugar de balas. Su segundo al mando no tuvo tanta suerte, y el coronel Albish observó con horror cómo la mitad inferior del cuerpo de Jeferi caía al suelo, desapareciendo todo lo que tenía por encima de la cintura, junto con un buen trozo de la pared de la cueva que tenía detrás. Entonces, el dolor terrible lo golpeó y se dio cuenta de que tampoco había esquivado por completo el ataque. Su brazo derecho había desaparecido por debajo del codo y le faltaba un trozo de la cadera izquierda. Al menos las heridas estaban cauterizadas para que no se desangrara, pero aún así casi se desmaya por el dolor. Afortunadamente, logró lanzar un hechizo de refuerzo mental justo a tiempo, bloqueando la agonía al tiempo suficiente para activar sus hechizos de vuelo y protección al máximo, y salió del búnker antes de que los soldados pudieran disparar sus armas mágicas nuevamente. Podría haber sido capaz de matarlos con un hechizo de ataque antes de que dispararan, pero ese era un riesgo que no podía permitirse correr. Tal vez era solo el terror de enfrentarse a tantas cosas que no entendía hablar, pero Drake estaba convencido de que intentar atacar habría resultado en su muerte, y el reino necesitaba saber lo que había descubierto. Mientras se dirigía de regreso a los cielos, sintió las pocas firmas de maná restantes de su unidad y les gritó que se retiraran. Un par voló hacia él, lo recogieron y se lo llevaron, mientras el resto cubría su vuelo. Vergonzosamente, estaba demasiado en estado de shock por el dolor, que comenzaba a atravesar el dopaje mental, para protestar. A pesar de sus pérdidas, sus hombres se retiraron en buen orden y sintió una punzada de orgullo por su disciplina, junto con el dolor de saber que tantos de ellos no regresarían a casa.
Antes de desmayarse, lo último que Drake escuchó fue la risa demente del monstruo que había cortado en pedazos a sus tropas, un sonido que lo seguiría en sus pesadillas por muchas noches siguientes, junto con la imagen de un coronel imperial con anteojos, enfrentándolo con calma a pesar de toda su destreza mágica antes de ordenar su muerte, iluminado por una luz azul que atravesaba los escudos de los magos como si no estuvieran allí. XXXX. 26 de mayo de 1925, búnker del Mando Central Imperial en el frente del Rin. El sargento Barchet, originalmente asignado al Ejército del Este antes de su transferencia a la División I, suspiró aliviado cuando el mago extranjero desapareció en el cielo. Eso había estado cerca. El rifle M912 tenía muchos puntos buenos, pero su velocidad de disparo era francamente espantosa. Pasaban varios segundos después de cada disparo antes de que pudiera dispararse de nuevo. Por lo general, su escuadrón disparaba por turnos para mantener al objetivo suprimido, pero con un par de magos enemigos muy cerca, abrumarlos antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar parecía la opción más segura. Había sido una apuesta arriesgada, pero después del tiempo que él y sus hombres habían pasado como guardias de seguridad del castillo Schwarzstein, haría falta algo más que un par de magos enemigos para asustarlos. Después de todo, lo mejor de esta misión era que, aunque las condiciones de vida fueran miserables, las únicas monstruosidades inhumanas en el campo de batalla estaban de su lado, bueno, de la mayoría de ellos, de todos modos. Al menos no había tenido que luchar contra un Eikon. Eso no habría sido divertido, dado lo que había leído en los informes a los que había tenido acceso antes de abandonar el castillo. Al principio, el mayor había estado a punto de enviar a uno de los miembros del Proyecto P junto con Landlosenacht. Pero, si bien el teniente tenía un gran respeto por las habilidades de los amigos del profesor Herman, había logrado convencer al mayor de que el coronel Lergen probablemente no necesitaba el estrés adicional de lidiar con otra raza de supersoldados además de todo lo demás que ya tenía en marcha. La mirada que le había dado la mayor no había sido menos que horrorizada, como si estuviera sorprendida de no haberse dado cuenta ella misma. Y hablando del coronel Lergen, realmente debería comprobar que estaba bien ahora que estaban a salvo. Coronel, ¿está usted bien? Estoy bien. Gracias por su ayuda, sargento. Lergen se volvió hacia los oficiales de radio, que estaban saliendo de sus escondites. Informe. Los magos albinos se están retirando. Gritó uno de ellos al cabo de un momento. Nuestros observadores en la superficie nos dicen que el Untote los está persiguiendo. Nos quedan 10, 11, 12 firmas mágicas enemigas, correcto, 11, una de ellas acaba de caer. De los primeros 50 que lograron atravesar nuestras pantallas defensivas, no. Suspiró al coronel. Eso no estuvo ni cerca de ser una pelea justa, no. No te molestes en intentar recuperar a nuestro amigo en el aire. Deja que se divierta. ¿Qué hay de la situación con Eikon? Es difícil decirlo, señor. Ninguno de los Untoten está respondiendo a las llamadas en este momento. Pero por lo que informan las unidades sobre el terreno, parece que están ganando. ¿Alguna pérdida entre los Untoten? No se ha informado de nada hasta el momento, pero repito, es difícil saberlo. Por desgracia, eso probablemente no duraría. Los supersoldados de la división y habían tenido mucha suerte hasta ahora, ayudados por sus inusuales dones y el entrenamiento absolutamente despiadado del mayor, incluso Barchet, que había pasado por los procedimientos estándar de instrucción imperial, se estremeció al recordar lo que ese terror de aspecto infantil les había hecho pasar antes de juzgarlos listos para el despliegue. Pero cada racha de suerte terminó eventualmente, y por lo que parecía, lo que los Untoten habían ganado en poder gracias a Androsinach lo habían pagado en disciplina. Contra los magos enemigos, eso todavía podría estar bien, como había demostrado el que se había quedado atrás para cubrir el cuartel general, pero contra monstruos como los Eikons, esa era otra historia. Bueno, sabía los riesgos cuando les di el suero, suspiró Lergen. Vamos, caballeros. Estamos demasiado expuestos aquí afuera con ese agujero en el techo. Barchet asintió en señal de aprobación y todos comenzaron a moverse. Uno de los ayudantes se apresuró a recoger el mapa con las posiciones marcadas de las unidades conocidas. «Sabe, señor», le dijo al coronel mientras avanzaban por los túneles hacia el puesto de mando secundario, «los John Bulls van a hacer algunas suposiciones sobre usted cuando regresen a casa». Antes no habría utilizado el insulto que se usaba comúnmente para describir a la gente de Albion, pero ahora estaban en guerra con el reino, así que prácticamente era su deber como soldado burlarse de los albinos en cada oportunidad, siempre y cuando eso no los llevara a subestimarlos o olvidar que la mayoría de los pobres bastardos del otro bando no tenían más opciones que él en toda su situación. «¿HMM?», preguntó Lergen distraído.
¿Qué quieres decir? Bueno, por la forma en que hablaste con ese mago, no parecía que pensaba que eras el superior del mayor dentro de las filas de la división y, no solo como miembro del cuartel general central. Oh. El coronel palideció y su rostro mostró una expresión de dolor. ¿De verdad crees que? Me parece probable, dijo Barchet encogiéndose de hombros. No soy un experto en inteligencia, por supuesto, pero tú fuiste quien vino a ver cómo estaba el mayor después de Arene, y luego tomaste el mando de los activos de la división en el Rin. Y solo después de eso los Untoken tuvieron acceso en los Sinacht. Y tú estabas protegido por nosotros y nuestras armas. Creo que eso pinta un panorama bastante claro, ¿no crees? La expresión del rostro del coronel empeoraba a medida que Barchet hablaba. Francamente, considerando la calma con la que se había mostrado cuando se enfrentó al par de magos albinos, el contraste era más que divertido, pero Barchet mantuvo su propia expresión cuidadosamente neutral. Después de todo, este era un hombre al que la propia mayor respetaba. E incluso si Barchet estaba bastante seguro de que había estado mintiendo mientras se enfrentaba a los John Bulls, todavía hacía falta valor para enfrentarse a dos magos aéreos y echarles en cara el comportamiento de su país. Sí, el coronel Eric von Lergen era sin duda un hombre que valía la pena tener del lado de la división y en el cuartel general central del ejército imperial. Podía entender por qué el mayor había ido en contra del protocolo y lo había enviado a él y a sus hombres para asegurarse de que saliera de todo este lío en una sola pieza. XXXX. El rifle M912, comúnmente llamado pistola de rayos por el apodo que le dio el director y que se extendió entre las filas de las tropas que lo portaban, es una maravilla de la ingeniería imperial combinada con las propiedades de la hechicería de los antiguos. También puede considerarse el mayor trabajo de la división en la adaptación del potencial de un proyecto a una escala menor, ya que es un derivado del proyecto Mjolnir. Aunque los mecanismos exactos del M912 son complejos, veas el informe M912 Gamma para obtener una explicación detallada y esquemas. Su funcionamiento básico es relativamente simple. En el núcleo de cada M912 hay un cristal azul no más grande que una uña. Al presionar el gatillo, se envía una pequeña corriente eléctrica, utilizando una batería imperial estándar, a través de él, lo que da como resultado una ráfaga de energía que luego se canaliza mediante el uso de pequeños espejos especialmente preparados en un solo haz que sale del cañón en línea recta. El manejo del M912 requiere un entrenamiento minucioso por varias razones. En primer lugar, el arma requiere un mantenimiento específico. En segundo lugar, acostumbrarse a un rifle sin retroceso con un proyectil a la velocidad de la luz requiere algo de práctica incluso para el tirador más experimentado. Por último, el M912 es mucho más destructivo que incluso el rifle de francotirador más potente. Si el portador no es cuidadoso, puede producirse una gran cantidad de daños colaterales muy rápidamente. Los intentos de modular el poder destructivo del rayo para crear diferentes configuraciones han fracasado todos, y un solo disparo del M912 puede atravesar un tanque, aunque su energía se disipa rápidamente en el aire, lo que limita su alcance efectivo a unos 100 metros. A pesar de estas limitaciones, el M912 ha sido muy utilizado en la división y desde su desarrollo, ya que su potencia de fuego superior a todo el armamento convencional equivalente permite a los soldados asignados a la división hacer frente a los resultados de experimentos fallidos y contenerlos y suprimirlos con gran eficacia. Ninguna armadura natural ha demostrado ser capaz de resistirlo, e incluso entidades corpóreas de otro tipo pueden resultar dañadas por su haz. Por supuesto, los caprichos del combate hacen que los M912 se dañen con frecuencia, y actualmente toda la línea de producción está dedicada a mantener el stock actual. Aunque el proceso podría industrializarse potencialmente para proporcionar cientos o incluso miles de fusiles M912 al ejército imperial, la directora ha vetado cualquier aumento en la producción. Según ella, más allá de la fragilidad comparativa del arma y la necesidad de un entrenamiento extenso para saber cómo mantenerla adecuadamente, es mucho más cara que los fusiles estándar, además de ser extremadamente excesiva y del corto alcance para su uso por parte del soldado común. También ha tomado nota de las lecturas extrañas que se producen cuando varios cristales están muy cerca unos de otros, y de cómo la industrialización del proceso requeriría el almacenamiento de mayores cantidades del material, lo que tendría, en sus propias palabras, consecuencias imprevistas y de lo más nefastas. Incluso las pequeñas cantidades producidas para el uso de los soldados de la división y se guardan en bóvedas separadas detrás de gruesos muros de metal. Extracto de un memorando interno de la división y sobre el rifle M912, 6 de abril de 1924.
XXXX. Notas del autor. Un toque en la mayor parte del tiempo. Monstruos de películas de terror convertidos en armas para la guerra moderna, pero infaliblemente educados y respetuosos. Un tótem bajo el efecto de Androsynacht. Tengo el poder del mayor y el anime de mi lado. Legion cuando se enfrenta a una muerte casi segura a manos de un mago enemigo. Ven a por mí, hermano. Legion cuando se enfrenta a la perspectiva de ser asociado con la división y a los ojos de la inteligencia enemiga. Oh, Dios, oh, no. Bueno, más de 8000 palabras escritas en 4 días. Aparentemente, ustedes todavía están sacrificando cabras a la musa para alimentar la escritura de esta historia. Al menos espero que sean solo cabras. Sé que dije que el arco de Franquist terminaría en este capítulo, pero terminé teniendo que cortarlo en 2. Si bien este capítulo describe la batalla del Rin, el próximo tratará sobre sus consecuencias y cómo cambiará la guerra tras la victoria del Imperio en ese frente. Un lector anónimo me señaló que debería elegir Progetp como guardia del Ergen porque el mensaje de Tan ya mencionaba un guardaespaldas, en singular, junto con otras razones más relacionadas con la narrativa que tenían mucho sentido pero que la musa me dijo que ignorara. Lo siento. Eso es culpa mía. En mi cabeza, estaba pensando en un guardaespaldas como unidades singulares, como una guardia de guerreros de élite es singular mientras se refiere a varias personas. Pero eso no funciona en inglés. Ya entiende lo que quiero decir. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. El tipo de velocidad absurda a la que estoy escribiendo esta historia tiene un costo cuando se trata de pequeños detalles como este. Barchept es un personaje canon de LN que aparece en el volumen 7. Es un segundo teniente allí, pero supuse que fue ascendido por luchar en el frente oriental y todavía era sargento en el momento de su traslado a la división Y y sí, algunos otros magos canon también fueron transferidos al castillo Schwarzstein desde los ejércitos oriental y central. Están ocupados ayudando con la investigación y la seguridad en el cuartel general de la división. Como siempre, este capítulo fue terminado en un estado de semitrance, así que por favor díganme si ven algún error tipográfico que se me haya escapado. El apoyo a esta historia ha sido fenomenal, así que gracias a todos por ello. Si tenéis sugerencias para nuevos proyectos, usos tácticos o recomendaciones para los aspectos estratégicos y geopolíticos, no dudéis en decírmelo en los comentarios o reseñas. Estos, junto con los sacrificios oscuros, son los que alimentan la escritura de esta historia. Zariel fuera. Fin del capítulo 7.